Ucrania lanzó una de las mayores campañas de ataques contra la infraestructura petrolera de Rusia desde el inicio de la guerra, y el impacto ya se nota en refinerías detenidas, puertos alcanzados, terminales en llamas y pérdidas financieras, que Kiev presenta como un golpe directo a la máquina de guerra de Vladimir Putin. Este viernes 24 de abril de 2026, el punto central de la crisis es simple. Los drones ucranianos empezaron a apuntar al corazón económico de la invasión rusa, atacando el petróleo que ayuda a Moscú a financiar soldados, armas, combustible y logística en el frente. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado. Información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto. Con el estándar de credibilidad Milson Alves. Lo que pasó fue lo siguiente. En la madrugada del 18 de abril, drones ucranianos avanzaron contra diferentes regiones de Rusia con objetivos relacionados al petróleo, al combustible y a la exportación. En Samara, importantes refinerías fueron alcanzadas. En Leningrado, la terminal de Vysotsky, vinculada a Lukoil, entró en la lista de objetivos. En Krasnodar, la atención se centró en las estructuras de bombeo y en la ruta que ayuda a Moscú a exportar productos energéticos. Reuters informó que autoridades locales rusas y fuentes ucranianas reportaron ataques contra refinerías, un depósito de petróleo en Crimea ocupada y una terminal en el Mar de Marruecos. Rusia intentó responder con la misma versión de siempre. Afirmó haber derribado cientos de drones ucranianos. Según Moscú, las defensas aéreas habrían derribado 258 drones en la noche de los ataques del 18 de abril, pero los incendios contaron otra historia. Humo negro, estructuras dañadas e interrupciones en refinerías mostraron que parte de los drones logró pasar, impactó y causó estragos. Para Ucrania, ese es el punto más importante. Moscú puede decir que derribó drones, pero no puede ocultar cuando el petróleo empieza a arder. El objetivo no fue elegido al azar. Ucrania está atacando aquello que sostiene la guerra detrás de las trincheras. El petróleo ruso no es solo una mercancía. Es dinero, combustible, poder político y capacidad militar. Cuando una refinería se detiene, la producción de derivados cae. Cuando un terminal portuario es alcanzado, los cargamentos se retrasan. Cuando los depósitos se queman, la logística tiene que rehacerse. Y cuando todo esto sucede al mismo tiempo, Putin empieza a enfrentar una presión que no solo aparece en el campo de batalla, sino también en las arcas del Estado ruso. La refinería de Novokuybishevsk, operada por Rosneft, se convirtió en símbolo de este nuevo momento. Según Reuters, el procesamiento primario de petróleo en la unidad fue interrumpido después del ataque ucraniano del 18 de abril. Eso significa que el daño no quedó solo en la imagen del incendio, hubo un efecto real sobre la operación. Y cuando una refinería de ese tamaño reduce o interrumpe el procesamiento, el impacto puede extenderse al combustible, el suministro, la exportación y la logística militar. La refinería de Syzran también se sumó a la serie de ataques. Según el informe de Reuters sobre los ataques ucranianos a instalaciones energéticas rusas, la unidad de Syzran suspendió el refinado después de que los equipos de procesamiento fueran dañados el 18 de abril. La refinería tiene capacidad para procesar alrededor de 170,000 barriles por día. En 2024, según fuentes de la industria citadas por la agencia, procesó 4.3 millones de toneladas de petróleo crudo. Este tipo de cifra muestra por qué Kiev apunta a estos puntos. Cada paro afecta una pieza relevante del engranaje ruso. Pocos días después, la presión volvió a llegar al Mar Negro. El 20 de abril, drones ucranianos atacaron Tuapse, un puerto estratégico utilizado para exportar derivados del petróleo, carbón, fertilizantes y otros productos. El ataque mató a una persona y dejó a otra herida, según autoridades rusas citadas por Reuters. La ciudad ya había sido atacada el 16 de abril y la nueva ofensiva llegó cuando Moscú aún lidiaba con las consecuencias del incendio anterior. Tuapse es más que un puerto común. El lugar también alberga una refinería importante de Rosneft, que vende gran parte de su producción para exportación. Reuters informó que la refinería detuvo sus operaciones después del ataque del 16 de abril. Después, nuevos daños afectaron la infraestructura de transporte y almacenamiento de petróleo en el puerto. El incendio fue tan grave que las autoridades locales hablaron de cientos de bomberos y decenas de vehículos trabajando para contener las llamas.
Y aquí está el giro más duro para Moscú. La guerra que Putin llevó a Ucrania ahora se vuelve contra puntos sensibles de la propia Rusia. Durante años, ciudades ucranianas fueron atacadas por misiles y drones rusos. Ahora, Ucrania usa drones de largo alcance para atacar el sector que sostiene la invasión. Es una respuesta calculada, no solo simbólica. Kiev quiere mostrar que si Moscú ataca la energía ucraniana, el petróleo ruso también puede verse afectado. Esta presión ocurre en un momento delicado. El 18 de abril, Estados Unidos prorrogó por 30 días una autorización relacionada con cargamentos de petróleo ruso que ya estaban en el mar, en medio de la presión internacional sobre la energía provocada por la crisis en Medio Oriente. La Associated Press informó que la medida llegó poco después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicara que la pausa no se extendería. Para Kiev, este tipo de alivio es peligroso porque puede abrir más espacio para la entrada de dinero ruso. La ofensiva también tiene un efecto militar directo. El combustible no solo sirve para exportación, mueve camiones, blindados, generadores, unidades de transporte, sistemas logísticos y operaciones de reparación en el frente. Los lubricantes también son esenciales para vehículos y equipos. Cuando depósitos, refinerías y terminales son atacados, Rusia puede incluso encontrar alternativas, pero todo se vuelve más lento, más caro y más vulnerable. En las áreas ocupadas de Ucrania, la lógica es parecida. Las noticias militares relacionadas con la campaña señalan ataques contra depósitos de combustible, lubricantes y unidades de reparación en regiones ocupadas. Eso crea una presión en dos niveles, dentro de Rusia, donde Kiev apunta a la producción, exportación y almacenamiento. En las áreas ocupadas apunta a la logística que sostiene a las tropas. El resultado buscado es solo uno: hacer que la guerra rusa funcione con menos combustible, menos piezas, menos fluidez y más improvisación. Rusia enfrenta una dificultad estructural, su territorio es enorme. Refinerías, puertos, oleoductos, estaciones de bombeo y depósitos están repartidos en diferentes regiones. Para proteger todo eso, Moscú necesitaría una cobertura de defensa aérea que no parece tener en cantidad suficiente. Si se refuerza una refinería, se puede dejar otro puerto desprotegido. Si se protegen bases militares, se pueden dejar tanques de almacenamiento expuestos. Si se trasladan sistemas cerca del petróleo, se debilitan otros puntos. Es un problema sin solución fácil. El mar Báltico también pesa en este tablero. Terminales como Primorsk, Ust-Luga y Vysotsk son importantes para la exportación de petróleo ruso. Cuando Ucrania ataca esos corredores, no solo afecta la infraestructura local, está afectando rutas utilizadas para colocar petróleo y derivados en el mercado internacional. Eso aumenta los retrasos, eleva el riesgo para los compradores y obliga a Rusia a reorganizar los envíos. En una guerra larga, cada retraso tiene un costo. El especialista Boris Aronstein calificó los ataques contra la infraestructura de exportación de petróleo como una de las amenazas más serias a las exportaciones rusas desde el inicio de la guerra, según el registro de Radio Free Europe, Radio Liberty. Esa evaluación ayuda a explicar por qué los ataques llaman tanto la atención. No se trata de una explosión aislada, se trata de un intento de debilitar la principal fuente de ingresos externos de Rusia. Esto es devastador para Rusia, no es solo un incendio, es una secuencia. Samara, Syzran, Novokubishevsk, Vysotsk, Tuapse, Crimea ocupada y otras rutas relacionadas con la energía están bajo la misma presión. Rusia apaga una llama y otra aparece. Repara un punto y otro se convierte en objetivo. Dice que derribó drones, pero ve que las instalaciones se detienen. Con cada nuevo golpe, la sensación es que Moscú va detrás de las pérdidas sin poder controlar totalmente el ritmo. Rusia todavía intenta resistir, negar y reorganizarse, pero los ataques de abril mostraron una realidad incómoda para Putin. La mayor fuente de fuerza económica de Moscú se volvió un blanco abierto ante los drones ucranianos. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad Milson Alves.